el desarrollo dual de la economía argentina, muy buenos números en exportaciones, cae el riesgo país, está bajando la inflación, y por otro lado también cae el empleo y la economía no se mueve. Eso por un lado. También venimos hablando mucho de nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas. Hay una transformación revolucionaria, yo diría que en algún sentido sí, en ciernes el desarrollo de toda la inteligencia artificial, y también siempre contamos aquí en broma que tenemos una columna de Elon, porque hemos hecho durante los últimos 3 años por lo menos hemos dedicado mucho tiempo a esta tecnología, hacia un personaje muy particular que Elon Musk. En mi campaña personal para terminar de hacer que la gente deje de pensar que es inadmirable. Bueno, precisamente presentó en Wall Street, salieron, después lo va a contar Emiliano, un par de bloques más adelante, un par de cuestiones que tienen que ver con política internacional que vinculan a Elon Musk y su empresa SpaceX, que cotiza en la bolsa de New York y lo ha transformado no solo en el hombre más rico del planeta, sino la valoración de sus empresas pasó el $1 billón. Que vamos a dedicar un ratito a la salud mental en Argentina. Hay alguna nota hay algunos números que hemos visto, particularmente la estadística de suicidios en Argentina. Y como dice Emiliano, seguramente no vamos a tener tiempo para todo, pero yo anuncio, vamos a ver si tenemos tiempo en esta hora. Sí. Queremos hablar algo de actualidad internacional. Irán, Estados Unidos están a punto de un acuerdo, pero eso queremos reemplazarlo ahora. Sobre lo que quería charlar yo, por un lado, y tengo que encontrar la data, sobre ciertos números de la economía argentina. Por un lado, esto que contaba. Ustedes saben que la inflación, que había llegado al 3 y pico por ciento, cayó al 2%, y digo cayó porque es un número importante, el 2% mensual, el 14% interanual. Pero bueno, después de haber pegado un salto bastante alto, bajó. El índice de riesgo país es el más bajo de la gestión Milei y de los últimos años, anda cerca de los 400. 450 es como el límite que dicen en las finanzas internacionales para que Argentina vuelva a los mercados. Cuando se dicen los mercados en los medios hegemónicos o mainstream, se refieren al sistema financiero internacional para que Argentina le preste dinero más de lo que ya tomó a tasas menores. También hay otro dato significativo dentro de la estructura productiva, y desde hace 25 años hasta ahora, dentro de las exportaciones de Argentina fuertemente primarias, la soja era la estrella. Bueno, en el último trimestre, las exportaciones de petróleo, gas y minerales, que uno supone que es litio y cobre y otros minerales, empardaron a la soja. Es decir, en la composición de exportaciones argentinas, petróleo y gas, esto debe tener también que ver con la suba del valor del petróleo y gas por la guerra en Medio Oriente. Pero bueno, en el volumen de exportaciones y minería. Se destaca el dato porque esta es época de cosecha gruesa, o sea, digamos, es un momento en que hay mucha liquidación de granos. Entonces, siempre dentro de una estructura absolutamente primaria, con poco valor agregado, significa esto que genera poca mano de obra. Pero bueno, ingresan dólares.
Esas son las razones que explican que el dólar esté planchado, y las compras del Banco Central de los últimos tiempos, del último año, que son, digamos, 10.000 millones de dólares de aumento de reservas por compra del Banco Central. Uh-huh. Que antes de la elección del año pasado, el Banco Central vendía mucho. Lo que pasa es que aquí tenemos, digamos, números favorables. El gobierno en este momento puede decir: baja el índice del riesgo país, compramos 10.000 millones de dólares, hay muchas exportaciones, baja la inflación. Eso por un lado. Cuando vemos qué sectores de la economía crecen y cuáles decrecen, vayan a los números. Digo, ustedes tienen, quienes nos escuchan, acceden a motores de búsqueda, vayan a las notas periodísticas, directamente a los números del INDEC. El panorama con que se van a encontrar es, primero, que durante estos últimos 2 años, mientras hay un crecimiento sostenido de actividad agropecuaria, pesca y minería, y sectores conectados colaterales, hay en el promedio, con altibajos, pero en el promedio en 2 años, una caída muy fuerte de la industria, Uh-huh. luego el comercio, logística y servicios, y en el medio empatan, por ejemplo, sectores como la hotelería. Hay rubros que están en el medio. Uh-huh. La cuestión es que la industria y el comercio, voy a buscar el número exacto, voy a ser más específico. Industria, transporte, comercio e intermediación financiera concentran el 49% de la masa asalariada formal. Industria, también el transporte cayó, el comercio, y hasta cayó el empleo en intermediación financiera. Porque aquí voy, digamos, estos datos, digamos, de la macro, que aparentemente, de una parte de la macroeconómica serían favorables, ¿cómo se contraponen? Números del índice. En los últimos 2 años hubo una caída de 200.000 puestos de empleo registrado. Trabajo en blanco. Según números del INDEX, hace 10 meses que no se crea empleo registrado. Estoy usando datos del INDEX. Hay 2 notas, una de página 12 y otra de Clarín, para variar las fuentes. Uh-huh. La de página 12 no tiene firma, la de Clarín es de Ismael Bermúdez, que es un periodista de larga trayectoria especializado en economía. La mayor caída de la pérdida de empleo se registró en la industria, 78.000, al nivel de agosto de 2022, la salida de la pandemia. En el sector, digamos, se perdieron 200.000 empleos del sector privado en 2 años y 119.000 en el sector público. Los monotributistas aumentaron en 163.000, o sea, ahí podemos ver que uno puede deducir que mucha gente que perdió el empleo en el sector privado Uh-huh. o en el Estado se fue al monotributo, y solamente creció en el régimen de autónomos 6.000. También cayó el empleo en casas particulares, uh-huh. 22.000 puestos de trabajo menos. O sea, lo que hay es una permanente caída del empleo privado registrado, uh-huh. y un aumento de la precariedad laboral. Sumado esto a los números que hemos leído en otras oportunidades de niveles salariales, el otro día leía una nota que decía que
unos investigadores de la UBA. Tomaron el salario mínimo vital y móvil, que es una ley del gobierno de Arturo Illia de 1964, e hicieron la siguiente estimación: cómo evolucionó desde 1964, o cuántos kilos de asado te podías comprar en 1964 con el salario mínimo, claro, por ley, cuántos alquileres de una casa de ambiente podías pagar, y no me acuerdo qué más, y cuántos boletos de colectivo podías pagar en Cava. Uh-huh. Entonces calcularon que el salario mínimo tenía que estar en 1,5 millones, entre 1,5 millones y 1.800.000, Uh-huh. que coincide con la línea de la pobreza. Esto lo digo yo. Sí, sí. Bueno, el salario mínimo está en 330.000 pesos. El salario legal. La caída del consumo, la manera que ven los negocios, marcan una Argentina dual. Hay un sector que crece, pero que genera empleo solamente en las provincias que tienen minería, Uh-huh. O que tienen petróleo, como Neuquén. En el resto es un impacto neutral, o cae el empleo o se precariza.